Hacía más de 11 años que no teníamos una inflación de 2 dígitos en Uruguay. Desde agosto de 2004 que los precios al consumo no superaban ese 10%, esa cifra psicológica para muchos. Y además, desde febrero del año pasado, los precios al consumo subieron 10,23% de acuerdo a los datos difundidos por el INE. Y para hablar de este tema y de otros de actualidad económica, recibimos a Florencia Carriquiri de Deloitte. ¿Cómo te va, Florencia? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, a ver, contanos qué tan significativo es haber superado la barrera de los 10. Bueno, es sin duda sí un hito significativo. Nosotros desde hace algún tiempo que ya veníamos contemplando en el escenario de 2016 que iba a suceder, digamos, en algún momento que el IPC tuviera una suba de más del 10%, porque de hecho los indicadores que nosotros llamamos de inflación subyacente ya lo venían mostrando, estaban desde hace un tiempo, cuando uno le sacaba al IPC las frutas y verduras y los precios administrados, los precios de la economía en términos más generales, del núcleo de la canasta del IPC, ya estaban. Lo que pasa es que el gobierno muchas veces tomaba una medida con algo puntual y evitaba. Y exactamente, y en este último tiempo lo que habíamos estado viendo eran una política de contención de precios administrados hasta hace poco tiempo, también medidas de acuerdos de precios, distintos elementos que finalmente son ineficaces en el mediano y largo plazo, pero que en el corto plazo habían logrado contener, digamos, la suba de los precios. El primer acuerdo de precios había sido más eficaz, ¿no? Siempre, a ver, es una herramienta que es eficaz en lograr contener en el corto plazo, pero no son sostenibles en el tiempo esas medidas. Actúan por única vez y luego cuando vencen o cuando pierden vigencia, rápidamente vemos remarques por parte de la superficie. Para recuperar lo perdido en esos meses. Del comercio, para recuperar lo perdido. Con lo cual son medidas que en momentos, si se evalúa que es un elemento transitorio lo que está sucediendo, puede tener algún tipo de andamiaje, pero bueno, no es una medida de combate a la inflación de forma sostenible. Y bueno, y yendo a tu pregunta, es un hito relevante sobre todo en términos de expectativas. Como tú decías recién, el 10% psicológicamente sí era una barrera bien relevante. Desde hace mucho tiempo que el umbral del 3 al 7% o el rango objetivo había perdido total credibilidad, porque de hecho habíamos estado sistemáticamente por encima de ese 7% del tope del rango. Y bueno, y el 10 era hasta el momento el ancla de expectativas que sí tenía credibilidad. ¿Cómo crees que repercute esto en el día a día de la gente a la hora de hacer compras o de administrar sus gastos mensuales? Bueno, a ver, como te decía recién, la inflación sin duda que es una problemática que le pega justamente que pega en el día a día, sobre todo de las personas que tienen ingresos fijos. El poder adquisitivo del asalariado claramente se ve menguado por la suba de los precios. Que el hecho de que sea una inflación de 10 o de 9,7 obviamente no supone una diferencia sustancial justamente en el día a día, sobre todo porque, como decíamos recién, si la inflación no había superado, si el IPC general no había tenido una suba de más del 10% hasta el momento, había sido por la contención de algunos precios relevantes de la canasta, pero en los hechos la verdad es que los costos de vida estaban subiendo para muchos hogares ya a un ritmo muy relevante. ¿Y qué efecto puede tener en las negociaciones salariales? Bueno, ese es un elemento que nosotros estamos viendo con preocupación. Ya estábamos en los últimos meses viendo reclamos crecientes de cambios en las pautas oficiales para la negociación salarial. 2016 es un año además muy relevante para la negociación salarial porque buena parte, más de la mitad de los convenios vencen justamente este año. Vamos a ver mucha negociación salarial, obviamente crecientes demandas por parte de los sindicatos para que se convaliden las subas de salarios más fuertes, y eso es un elemento que de alguna manera genera preocupación porque hace más difícil que la inflación ceda. Nosotros vemos en la negociación salarial justamente un elemento central para intentar ir quebrando la dinámica de los precios. Si seguimos viendo una total indexación de los salarios a la inflación pasada, la inercia de los precios va a ser bien difícil de quebrar, y bueno, y podemos terminar viendo que además de superar el 10%, la inflación empieza a mostrar una espiralización más relevante. Viste que hay dos lecturas de esto dependiendo del lugar del mostrador que ocupes, ¿no? O sea, la oposición asegura que el Frente Amplio desaprovechó la bonanza económica, que dejó pasar una década muy positiva, y el Frente asegura que no solamente sacó provecho de esa bonanza, sino que fue artífice de la misma, ¿no? ¿Vos qué crees que pasó? ¿Considerás que el gobierno en algunas cosas, en algunos aspectos económicos, desaprovechó la época de la bonanza que ya se acabó?
A ver, donde sí nosotros nos parece que de alguna manera se desaprovechó la bonanza económica, por decirlo de alguna manera, es que perdimos una oportunidad de construir, digamos, las bases para poder empezar a tener políticas macroeconómicas más anticíclicas, que eso es algo que usualmente se demanda cuando viene la fase baja del ciclo. Allí aparecen los reclamos de que se sea anticíclico, de que el gasto público ayude, de que haya más inversión pública. Pero si no se puede ser anticíclico en la bajada, por decirlo de alguna manera, si no se fue anticíclico en el auge, ¿verdad? Si no se generaron los ahorros en el auge, si no se combatió también la inflación en el auge. Cuando llegaron las malas, cuando empezó el dólar a subir en el mundo, Uruguay ya tenía una inflación de en torno al 9%, con lo cual el margen para acomodar la suba del dólar y al mismo tiempo contener los precios por debajo del 10% eran muy bajos, era muy reducido. De alguna manera, en esta problemática de la inflación se gestó justamente en los años de bonanza. O sea, que el Estado no ahorró como debía en ese tiempo. El Estado no ahorró como debía, no se llevó adelante tampoco desde lo que es la política monetaria, una política más contractiva que justamente permitiera que en los años de bonanza se creciera quizás un poquito menos, pero tuviéramos menos inflación. Y bueno, y que nos diera hoy el aire para que el dólar pueda subir como está subiendo de hecho y que la inflación aumentara, pero sin llegar a estos niveles, ¿no? Viste que Tabaré Vázquez en su cadena de radio y televisión, cuando hizo un repaso, una evaluación de su primer año de gobierno, se detuvo en la cuestión económica y advirtió por el tema del grado inversor. No perdamos ese grado inversor, que es como una gran nota que nos califique y nos pone una categoría de destaque. ¿Hay riesgo de perder ese grado en este contexto? A ver, en el corto plazo probablemente no. La mayoría de las calificadoras han señalado que no lo tienen ahora en revisión o en la agenda el tema, pero claramente que hay varias señales de alerta que Uruguay tiene que mirar con preocupación. Hoy estamos en un frente externo notoriamente adverso para Uruguay y lo estamos enfrentando con ya una inflación muy alta, recién conversábamos de eso, con una situación fiscal muy deteriorada, estamos con un déficit de más de 3,5 puntos del PBI y con poco panorama de que eso mejore en el corto plazo además, porque la economía se está enlenteciendo muy claramente, los ingresos del gobierno por lo tanto están subiendo bastante menos de hecho de lo que el presupuesto mismo preveía, y el gasto público ha tendido a moderarse pero todavía crece más de lo que crece la actividad económica, con lo cual con esa combinación de elementos hay poco panorama, hay poca perspectiva de que veamos una mejora fiscal muy relevante, al menos si no hay innovaciones desde el punto de vista impositivo tampoco. ¿Te parece que pudo haber incidido en algo la situación de ANCAP? A ver, sin duda en lo político no hay lugar a dudas. En lo económico, a ver, claramente que la principal empresa del Estado tenga muy malos resultados económicos no es positivo desde el punto de vista fiscal. Obviamente Uruguay tendría que tener mejores resultados en las empresas públicas. Sí, los números en rojo ANCAP contribuyen a engordar el déficit. Pero no es el único elemento, digamos, que está detrás de la situación fiscal que estamos viendo, ni mucho menos. Pero ¿sí de repente incide el manejo de otras empresas públicas también? A ver, la situación fiscal hoy, de hecho, en este último año no ha empeorado por culpa de las empresas públicas. De hecho, las empresas públicas han tendido a contribuir positivamente a los números fiscales en los últimos 12 meses. En una perspectiva más larga, sí, como decíamos, Uruguay tiene en las empresas públicas una situación de muy poco aporte realmente a las arcas del Estado y bueno, y son empresas de un tamaño que uno debería al menos cuestionarse si no tendrían que dejarle mejor rentabilidad al Estado y por tanto al Uruguay todo, ¿no? ¿Cómo lees lo que está pasando en Argentina? Después del arranque de Macri con todo y con una especie de luna de miel que se acaba, sobre todo en política cambiaria. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, a ver, allí obviamente que el cambio vino con un boom de expectativas muy favorable, que nos benefició a nosotros, por ejemplo, en lo que fue la temporada turística. Empezó con algunos cambios que también eran muy esperados, que tendían a de alguna manera ir normalizando el hacer negocios en Argentina, la eliminación de las retenciones, todas medidas que eran bienvenidas y que eran necesarias.
Donde vemos allí con preocupación que como tú decís, de alguna manera esta luna de miel puede estarse extinguiendo, es que no vemos avances tan claros en el plano fiscal. Argentina tiene una situación fiscal notoriamente insostenible. Claro, sobre todo, a ver, para Uruguay viene siendo saludable, pero para los argentinos la cosa se puede empezar a complicar ya. Se puede empezar a complicar, y todo va a pasar por cuáles sean la estrategia que se comunique hacia adelante, qué medidas de ajuste se van a tomar en el plano fiscal. Argentina se está acercando de nuevo a los mercados de capitales, pero bueno, que efectivamente veamos ingresos de inversiones argentinas nuevamente a costos razonables va a depender de que también veamos mejoras en los fundamentos macroeconómicos que están hoy muy deteriorados, ¿no? Por ahora las expectativas están ayudando, pero solo con expectativas, digamos, va a ser difícil que la cosa se encamine. ¿Y por qué el gobierno de Macri no logra contener el dólar, que pasó de 14 a 16 en poco tiempo, en un par de meses? Argentina, no nos podemos olvidar que tiene una inflación muy alta. En una economía donde los precios suben, a razón, es difícil saberlo, pero en torno del 30%, algo por debajo del 30% en este último tiempo, el dólar, que es un precio clave de la economía, también tiene que subir. De lo contrario, estaríamos viendo una economía que sistemáticamente se encarece y pierde competitividad frente al resto del mundo, y eso obviamente sería muy, muy costoso en términos de la actividad económica. ¿Y vos creés que el hecho de que la gente, ahora que se puede libremente, el hecho de que la gente está ávida de comprar dólares incide también en eso? Bueno, claramente el hecho de que de alguna manera se haya liberado la compra de dólares despertó o liberó una demanda que estaba muy, muy contenida. Hay que pensar también que en el momento en que se produjo la devaluación había llamado la atención lo poco que había subido el dólar en aquel momento, que se había estabilizado en torno de 13 pesos. Hoy un dólar de 15, 16 pesos, a nuestro juicio no nos parece que sea un dólar que esté excesivamente alto, teniendo en cuenta los otros fundamentos que muestra la economía argentina. Bien. Bueno, volviendo a lo nuestro, Florencia, el gobierno ya anunció medidas para tratar de contener la inflación y varios analistas salieron a decir que con este contexto no hay mucho margen de maniobra. ¿Vos crees lo mismo? Sí, a nosotros tendemos a pensar que difícilmente veamos una baja muy significativa de la inflación, al menos en el corto plazo. Eso no quiere decir, obviamente, que no hay nada por hacer y que suceda lo que suceda. Obviamente el gobierno tiene una estrategia que definir para adelante. En el corto plazo difícilmente veamos una inflación que baje mucho de este 10%, 10 y poco que tenemos actualmente. ¿Por qué la UTE y OCE aumentaron más que la inflación? Bueno, aumentaron levemente más que la inflación, ¿no? Fue algo más. Probablemente, obviamente, porque desde el punto de vista fiscal el gobierno ya no tenía margen para evitar subas mayores en las tarifas, por lo que decía hace un ratito, el déficit fiscal está en más de 3,5 puntos del PBI, los ingresos están subiendo bastante menos de lo que marcaba el presupuesto, y las tarifas fue el recurso quizás sí más fácil al que el gobierno pudo recurrir, digamos, para aumentar ingresos por allí, ¿no? Tenemos que tener presente también que veníamos de años donde las tarifas subían bastante menos. ¿Y es una buena decisión, además de sencilla? Digo, bueno, por acá, recaudamos por acá. Bueno, como en todo, en esto, todo tiene sus pros y sus contras. Desde el punto de vista fiscal, nos parecía así, ineludible. Lo infeliz fue llegar a esta situación de déficit fiscal. Pero dada ahora, la situación que estábamos, era necesario que veamos ajustes. Era impostergable. Era impostergable de alguna manera que veamos ajustes de esa magnitud. ¿Y se pueden esperar más aumentos en tarifas públicas para que el gobierno recaude por ese lado? Bueno, políticamente son medidas también costosas, con lo cual difícilmente veamos subas adicionales de mucha magnitud. Lo que sí, otro elemento, digamos, que van en esa misma línea es que con toda la baja del petróleo no hemos visto tampoco baja de los combustibles. Bueno, y ayer Tabaré Vázquez ya viste que... De alguna manera lo descartó de plano. ¿Usted cree en los reyes? Le dijo al periodista. Con la pregunta que le hizo, con lo cual parecería que no vamos a ver bajas de los precios de los combustibles. Obviamente suba de los precios de los combustibles no deberíamos ver en este contexto. ¿Los aumentos salariales te parece que este año pueden repercutir en el empleo, sobre todo en las fuentes de trabajo? Bueno, justamente allí donde nos parece que la negociación salarial tiene que hacer mucho énfasis en el cuidado de los puestos de trabajo. En esta fase del ciclo económico, subas de salarios que se mantengan
muy por encima, digamos, de lo que va a estar creciendo la productividad en una economía que va a estar creciendo muy poco, necesariamente se van a traducir en menos empleo, con lo cual nuestras proyecciones ya de por sí contienen, digamos, una baja del empleo también en este 2016, una baja del empleo que puede ser exacerbada si al mismo tiempo vemos subas de salarios de la magnitud que veníamos viendo en años anteriores. Ya 2015 vimos una moderación y esperamos que este 2016 tenga una moderación similar, mantenga una evolución similar. Y hablando de proyecciones, ¿qué inflación proyectas o proyectan ustedes para diciembre? Hablemos de fin de año. ¿Se puede hablar ya de fin de año? Se puede hablar, sí. A ver, con todas las incertidumbres obviamente que siempre hay al respecto, pero nuestros pronósticos son de una inflación que va a estar, de hecho, durante todo 2016 en el entorno del 10%, más bien en el entorno hacia arriba del 10%. Generalmente va a estar por encima, sí. Y que va a estar cerrando este año en 10,4%. Ese es nuestro pronóstico, que obviamente descansa en varios supuestos. En términos de las tarifas, como decías tú, no estamos avisorando nuevas subas de tarifas públicas, pero sí, por ejemplo, no estamos contemplando que se renueve el subsidio a la cuota mutual que vimos en años pasados y que operó sobre lo que es el costo de la salud, que es un costo relevante en la canasta del IPC. Y bueno, y el otro supuesto que está por detrás es la suba del dólar. Nuestros pronósticos están en un dólar cerrando en 37 pesos este año. Upa. O sea, va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Esa es nuestra visión. Estamos en estos días ahora con algún revés en el mundo, en Brasil bajando algo el dólar, pero nos parece que la tendencia a nivel mundial y también en Uruguay van a ser de un dólar todavía subiendo firme en estos años. Bueno, yo supongo que el gobierno modificará también su rango meta de inflación. ¿Te parece que lo harán pensando en diciembre o van a seguir soñando con ese 7 como tope de arriba? Bueno, a ver, a nuestro juicio, nosotros tendemos a pensar que justamente si se quiere de alguna manera ir nuevamente reencauzando expectativas, sería deseable que el gobierno planteara, digamos, una estrategia de mediano plazo con objetivos más reales en el corto plazo y más creíbles en el corto plazo. Y bueno, y pautando quizás una baja hacia niveles más reducidos en el mediano plazo. Pero como decía recién, nos parece que en el corto plazo, al menos en este 2016, es muy difícil que veamos que hay una inflación bajando, con lo cual ese objetivo del 3 al 7% carece de total credibilidad, ya venía siendo muy poco creíble, y en este panorama actual nos parece que sería recomendable cambiar el objetivo y sí quizás mantenerlo como o plantearlo como más a mediano plazo, sí ir nuevamente hacia rangos de inflación más reducidos. Florencia, muchas gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes. Que pase bien, estuvo muy interesante. Muchas gracias.